hay algunas personas que pueden entrar a tu casa y notar que pintaste la sala de un color diferente. Otros pueden mirar tu librero y descubrir que has agregado un nuevo libro a tu colección. Y luego están aquellos que saben que has escapado de tu habitación cerrada porque su pingüino de cerámica de 2 pulgadas de alto ya no está mirando hacia el sur. Tendría cuidado con gente así, gente como Annie Wilkes. Annie es una gran villana, una de las mejores del cine y la literatura. Como creación de Stephen King, en mi opinión, da más miedo que las 3C, Cuyo, lo siento, Ralphie, Christine y Carrie, todos en uno. ¿Por qué? Porque aunque no creo en San Bernardos rabiosos, ¿no? Y asesinos, no creo en autos poseídos ni en la telequinesis, sí creo que hay personas en el mundo como Annie Wilkes. Como dije antes, yo tuve la buena fortuna de ver esta cinta en el cine y no puedo decirles lo horrorizado que estaba todo el mundo en esa sala de cine cuando Annie Wilkes pone la madera entre los pies de Paul Sheldon. Yo sabía lo que sucedía en el libro, pero cuando vi el mazo no estaba seguro de cómo lo harían y pues, me imaginé, bueno, lo cambiaron. Fue una de las mejores experiencias de todos los tiempos en una sala de cine y es una de las escenas más únicas e inolvidables en la historia de los thrillers o películas de horror. Entonces les pregunto, ¿podrían mencionar escenas de películas de horror o thrillers que les dieron una experiencia similar a ustedes en una sala de cine? Voy a empezar contigo, Ralphie, porque este es de tu género favorito. Es que, o sea, yo me refiero a la audiencia, ¿cierto? O sea, porque, o sea, cuando ella pone, digamos, meter la madera entre sus pies, y entonces no se me olvida nunca porque hay una señora detrás de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer? Y yo digo, esta no ha leído la novela. Y dice, no, y la gente, no, ¿qué? Y entonces ella viene y le da, y entonces, pues obviamente, o sea, ¿no? el efecto me está súper bien hecho, o sea, ¿no? La edición o sea, el corte, digamos, ¿no? Y el sonido. El sonido y la reacción de James Caan, y fue impactante, como les digo, fue una de las experiencias inolvidables en el cine. La reacción de la gente ante esa escena, no sé, es indescriptible. O sea, trate lo mejor que podamos de describírselo, pero me gustaría escuchar, no sé si ustedes tienen ante una experiencia similar en el cine, no sé, a ver, Ralphie. Ok, experiencias así de ese tipo en cine con películas de terror, se me vienen dos a la cabeza. A ver. Ok, la primera, Ecos Mortales, que de hecho eso lo mencionamos en La de Kevin otra... Bacon. Exactamente, Stereo of Echoes, que es de 1999. Estaba adolescente y la escena de la uña, las reacciones. Porque, o sea, ves el forcejeo, pero nadie se espera el tema gráfico de la uña. ¿Ok? Otra que causó reacciones sin haber sido un tema gore, un tema sangriento, pero causó muchas reacciones en la gente fue Actividad Paranormal. Precisamente porque era un formato, digamos, no familiar para el momento, tenía ese shock. Sí. Entonces la gente saltaba mucho. ¿Pero cuál escena en particular, Ralphie? Eh, ¿La de la Creo que cocina? cuando caen todos los platos y cuchillos, ¿a eso te refieres? O sea, es que toda la película tenía muchas escenas de cosas inesperadas. Entonces, en general, las reacciones de la gente fueron muy de ese estilo. Ya si nos vamos al lado de lo sangriento, las escenas de Hostel, de Eli Roth, esas causaron la escena del ojo con el soplete, la escena del Mira la taladro en cara el de Joe, muslo. mírale la cara de Joe. A ver, Joe, ¿qué dices? Mire, te soy honesto, no sé si ninguna, yo no tuve, repito, no tuve el chance de ver esta en el cine, creo que hubiera sido altamente impactante verlo en el cine, porque fue Ahí te impactante diste cuenta quién verlo. había visto, quién había leído la novela y quién no. Sí, o sea, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, lo que hubiera sido ver en su momento en el cine, porque esa también la vi en video, obviamente es una película que se salió mucho antes. Esto lo he mencionado en varios episodios. Yo no quiero saber qué tan impactante hubiera sido, porque fue impactante verlo en video. Ver, ¿no? En Apocalipsis, no, Apocalipsis ahora la parte en que parten al pobre animalito por la espalda. O sea, esa parte a mí me ha quedado, pero tatuada en la cabeza, fue sumamente impactante. En el cine, eso, la gente tuvo que, no sé, que haber llorado, no sé qué hubieran pasado en ese año. Pero bueno, de las que yo he visto en el cine,
que me acuerdo que me han impactado, repito, no al nivel de Misery, porque eso tuvo que haber sido increíble, pero siempre me ha quedado en la cabeza eh, en The Others, los otros, la parte donde están los dos hermanos durmiendo, entonces como que se cierra la persiana y entonces le dice el niño a la niña, deja de estar cerrando, y dice, yo no soy, es Víctor que la cerró. Y de repente comienza, ¿no?, a cerrarse el plano en la cara del niño, el plano cerrado, y entonces se escucha nada más. Lo bueno de esa escena es que te lo creas todo en la cabeza, ¿no? Y la niña dice, Víctor, toca a mi hermano para que sepa que eres tú, que no sé qué. Y de repente se ve la mano entrando en el plano y lo toca. Esa parte en el cine, todo el mundo quedó así. O sea, no es nada sangriento, no es nada, pero esa parte fue tan bien hecha y fue tan psicológica que fue de muchísimo impacto para todo lo que vieron. O sea, ese fue como, ¿no? Como, como el gas, ¿no? O sea, que todo el mundo quedó en el cine. La otra, yo sé que a Fred no le va a gustar, que voy a sonar como disco rayado, ¿no? Pero yo sé que la vas a ver y eventualmente te vas a dar cuenta que no es lo que tú te esperas. Hay una parte en el laberinto del fauno. Ay, oye, ya tenemos el nuevo No, The Usual Suspect, Ralph. Bueno, hay una parte Sí. hay una parte en el laberinto del fauno que están torturando a un tipo que cogieron ahí de la guerrilla, y entonces lo están como interrogando, entonces sacan como una cegueta, y entonces lo están como amenazando, ¿no? Lo están como amenazando, el tipo tiene como la pierna ahí, no, perdón, no era amenaza, era que el tipo le habían como disparado o algo así y le tenían que amputar la pierna, entonces estaban como que no sé qué, tómate un trago, no sé qué, y de repente se ve como la cegueta ahí, y tú piensas que cualquier cosa, que van a cortar, lo que sea, pero se ve, o sea, es parecido a lo que pasa aquí en Misery, o sea, pero se ve que la cegueta corta la pierna, pero como, no sé, como una pulgada, y ¡pum!, hacen el corte de una vez. Esa parte es como el pie roto, o sea, ese segundito que nada más que lo ves, todo el mundo quedó y que, o sea, aparte que esa película tiene muchísimas cosas muy, muy, muy gráficas. Hay una parte que a un tipo le dan como con una botella en la nariz y le meten la nariz como hasta el cerebro, o sea, la película es súper, súper, súper gráfica, pero esa de la cegueta, esa fue la que todo el mundo quedó y que, ¡ah! O sea, terrible. ¿Y tú viste esa película en el cine? Sí. Wow, ok. Bueno, con razón te impactó tanto, ¿no? ¿Cierto? Bueno, pero entonces tengo que preguntarle, o sea, la pregunta la tengo que hacer, porque ambos confesaron que no han leído la novela. Entonces, ¿cuál fue su reacción cuando vieron esta película por primera vez durante esa escena? Tengo que hacer la pregunta, a ver, Ralphie, ¿cómo fue tu reacción? Porque tú no sabías que venía. No, para nada sabía que venía. O sea, cuando ella saca el mazo y muestra la tabla, uno más uno, ¿no? Pero la primera vez fue como, ¿lo van a mostrar? ¿No lo van a mostrar? Exacto, exacto. El tema es que para mí fue especialmente feo, a pesar de que yo tengo estómago para eso, pero yo tuve una fractura en el tobillo que es similar a la fractura que tiene el tipo. Entonces yo sé cuánto duele. Ah. Y créeme que a pesar de que yo tengo estómago, como que el primero lo vi, el segundo cerré los ojos. Entonces, esa fue mi experiencia con esa escenita. Ok. A ver, Joe. Sí, es que tú piensas que, no sé, o sea, por cómo va la película, tú piensas que, qué sé yo, que se va a ver la tipa con el martillo y a 1 milímetro de llegar al pie hacen el corte, pero te lo mostraron. O sea, yo no lo vi venir la primera vez que la vi. No me esperaba eso, digamos, de Rob Reiner. A lo mejor si hubiera sido, qué sé yo, Lars von Trier o alguien así en El Anticristo, no me hubiera sorprendido, pero es eso, pues que la película no te dio un indicio que cosas como esa te la iban a mostrar. Y esa fue como el primer show, ¿no? ¡Pam! O sea, y en verdad pero... Y como dije antes, o sea, fue cuestión de milisegundos lo que tú ves. O sea, tú nada más ves que el pie se voltea.
Y ahí cortan. Y el otro ni siquiera te lo muestran. Así Entonces, es. ese es el que te queda. Yo pienso también que si hubiera mostrado al otro, hasta ya hubiera Yo hubiera perdido. sido overkill. Claro, claro, claro. Entonces No, pienso que no era fue, necesario. pienso que fue ideal esa parte. O sea, lo hicieron perfecto. Ok. Sí, Ralphie, dale. Para el otro ya tenías los ojos cerrados. O sea, para el otro ya la cabeza había volteado. Lo Ya te hubieran había, mostrado o no, nadie lo hubiera visto. ya te había desmayado. Es que ese fue lo bueno también, que a lo mejor si lo muestras ahí 5 segundos del pie volteado, pienso que pierde también, o sea, pierde más. Es lo que le digo antes de la cegueta. O sea, la cegueta nada más se vio ran el que hizo el primer corte y eso fue suficiente para que todo el mundo quedara. Sí, sí, es cierto. Y yo les comentaba pues que íbamos a hablar un poquito más de esta escena antes, y es que, como lo mencioné antes, William Goldman, pues el escritor, ¿cierto? O sea, pues él estaba como muy emocionado porque él había, pues, o sea, él había escrito la escena, ¿cierto? O sea, o sea, o sea, que le cortaban, digamos, entonces el pie a Paul Sheldon. Entonces, cuando se enteramos, pues que la escena la habían alterado, ¿cierto? Y que entonces que ya no iba a ser, digamos, entonces un corte de pie, estaba muy molesto William Goldman. Y bueno, y ya sabemos que George W. Hill decidió no hacer, digamos, la película, no dirigirla por esa razón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que William Goldman, digamos, una de las cosas que lo hizo muy brillante como escritor, era porque siempre trató de ponerse a los zapatos de la audiencia. Yo mencioné en el episodio del Silencio de los Inocentes, no sé si se acuerdan, que él fue, digamos, entonces el que salvó la escena, digamos, entonces, pues no al final, sí, con Clarice, ¿cierto? Eh, eh, o sea, Del porque él, romance. sí, el romance, digamos, entonces, pues con el personaje de Scott Glenn, o sea, y que él fue el que dijo, saca eso, ¿cierto? O sea, no lo necesitas. Entonces, en esta instancia, William Goldman, que quería, sí, que se cortara el pie, y él, o sea, estaba convencido de eso, hicieron, digamos, entonces un test screening, ¿cierto? O sea, como un tema vamos, de prueba, con la escena como quedó al final. Y él, digamos, él confesó pues que él estaba entre la audiencia cuando sucedió eso, y que la reacción de la gente en el cine, ¿sí? A la escena con el mazo lo convenció de que había sido la decisión correcta. Porque él dijo, pues, o sea, que con él, si se le cortaba el pie, hubiera sido, digamos, un tema excesivo. O sea, que realmente, o sea, cuando te cortan, digamos, una extremidad, o sea, pues ya no, o sea, llega a un punto de no retorno, ¿sí me voy a entender? O sea, que según él, o sea, un gran guionista, él está diciendo, o sea, pues que hasta cierto punto todavía la gente se puede identificar con el personaje de Annie, ¿cierto? Con una mujer, digamos, pues no, que hecha, digamos, por sí misma, ¿cierto? O sea, pues no, que quizás, o sea, pues no, con su pasado, pues no, le sucedieron cosas, digamos, traumáticas, ¿cierto? Que vivía sola, que estaba aislada, ¿cierto? Pues que no era una mujer, digamos, atractiva, ¿sí me voy a entender? O sea, que al parecer, pues a nadie le agradaba. Entonces, o sea, como que las personas que la audiencia todavía se podía identificar, aún después de la escena del mazo, podían, digamos, identificarse con ella porque era como la manera de ella de cerciorarse de que él no se fuera, ¿cierto? Esto es como explicarlo, pero que el haberle cortado el pie hubiera sido excesivo y que ahí se hubiera perdido la audiencia, y yo pienso que tiene razón, pero lo que sí me quedó claro a mí, después de esa escena, era que ella no iba a dejar que Paul Sheldon se fuera, ¿cierto? Y que muy probablemente, y eso lo vimos, digamos, incluso en la película, ella lo iba a matar. Sí, o sea, ella lo iba a matar y punto. Creo que en ese Y se punto iba a no queda suicidar. ninguna duda que ella lo iba a matar, ¿no? ¿Qué opinan? Y que se iba a suicidar. Es decir, Estaba clarito. adelante yo. No, sí, sabe, lo que dice Fred, no, que el punto es que ella se iba a matar y se iba a suicidar, eso lo dio los indicios también, o sea, y sí, o sea, total, el personaje de Anne, y volvemos al tema, ¿no? La, de la mutilación. Pienso que la mutilación hubiera sido una más del montón y el mazo es el mazo de Misery y es único. Sí, era lo que yo hablaba. O sea, ella tenía claridad total de qué tenía que hacer y hasta dónde iba a llevar toda, digamos, todo el tema de tener encerrado a Paul en su casa. O sea, ella sabía que eso iba a concluir con una muerte. O los dos o ella sola. Así es. Porque si Paul salía de ahí o lo encontraban, créeme que no iba a correr con la suerte que corrió con todo lo que hizo en el pasado. Y ella era una mujer inteligente.
Exacto. No era una Es loca que esa es la exagerada. clave. Era inteligente, o sea, y yo creo, digamos, que eso es lo que hace que la película sea tan fascinante, ¿cierto? Entonces, y es por eso que quise como enfocarme un poquito más en este momento, ya que, como les digo, fue un momento, digamos, único en una sala de cine para mi persona. Entonces, bueno, Repeso, cuéntenos, digamos, en la sección de comentarios, ¿qué momento para ustedes fue, digamos, los dejó impresionados, ¿sí? En una sala de cine y la reacción, digamos, de la audiencia entonces se unió a la de ustedes. Estamos, digamos, muy ansiosos en leer sus opiniones. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.